Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy damos continuidad a nuestra serie que hemos titulado La Iglesia Gloriosa, una serie que está basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya esta es nuestra tercera semana. En las 2 semanas anteriores hemos visto que los efesios tenían un problema de división en su iglesia. Había una división entre judíos y gentiles. Y Pablo les escribe para mostrarles, para decirles, para enseñarles que la iglesia es un cuerpo que está formado por gentiles y judíos, que es un cuerpo que estaba en la mente de Dios, en los planes de Dios, desde antes de la fundación del mundo, de que todas las personas que pusieran su fe en Cristo para vida eterna, iba a estar puesta en ese cuerpo que es la iglesia, En la carta de Jesús a los Efesios, en el capítulo 2 de Apocalipsis, Jesús les reprocha que ellos habían dejado su primer amor. Habían dejado de hacer esas obras de amor que hacían inicialmente. Y luego, cuando le escribe a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, él le dice a Timoteo estaba en Éfeso, era el líder en ese entonces de la iglesia de Éfeso, y él escribe a Timoteo dándole instrucciones para que los efesios cultivaran ese amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Obviamente que los efesios tenían la necesidad de que se le enfatizara acerca del amor, porque no había ese amor entre judíos y gentiles. Entonces, una iglesia dividida no le va a llevar gloria a Dios, que es el propósito para el cual Dios creó la iglesia, el propósito por el cual Dios bendijo y sigue bendiciendo su iglesia, para que la iglesia le lleve gloria y honra. Pero una iglesia dividida es imposible que se consiga ese propósito. Entonces, Pablo tiene que explicarles a los efesios de que debe haber una unidad. Entonces, en primer lugar, él le dice, mira, desde antes de la fundación del mundo, la iglesia estaba en los planes de Dios. Y ha bendecido la iglesia para que esas bendiciones espirituales, le ayuden a cumplir el propósito de llevar la gloria a Dios. Y Pablo oraba por la iglesia para que la iglesia entendiera esto, que entendieran cuál es el propósito para el cual Dios la creó, que entendieran esto. Y ahora Pablo, en estos 2 capítulos que siguen, capítulos 2 y 3, ahora Pablo nos va a mostrar cómo Dios va a ejecutar ese plan eterno. Desde antes del fin del mundo, Dios tenía la iglesia en su corazón, en su mente, en sus planes. Como le dijo Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. En futuro, yo voy a edificar iglesia. Eso estaba en los planes de Dios, de edificar la iglesia.
Y ya le dice que lo había escogido, ya ha orado. Ahora, ¿cómo es que se va a establecer ese plan de crear la iglesia, de formar la iglesia? Ahora no lo va a decir. En los capítulos 2 y 3, cómo él se va a ejecutar ese plan y cómo lo va a hacer. Pablo nos va a mostrar cómo es que lo va a hacer. Tomando pecadores y haciéndolos santos y poniéndolos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo se va a formar la iglesia? Porque la iglesia está formada, ¿por qué? Por personas salvadas. Entonces, hay que salvar a esas personas para ponerla entonces en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo salva? ¿Cómo Dios hace eso de salvar a las personas? Por eso he titulado este mensaje, el plan de salvación de Dios. El plan de salvación de Dios. ¿Cómo Dios va a tomar ahora personas pecadoras que lo único que merecen es la ira de Dios, y toma a esas personas y los hace santos posicionalmente y los pone en la iglesia? Entonces, en esta mañana vamos a estar leyendo en el capítulo 2 de los Efesios, los versículos del 1 al 10, y vamos a estar viendo aquí cuál era nuestra condición anterior o antigua, o la condición de los efesios. ¿Cuál era su condición? Era la misma de nosotros antes de ser salvados. Vamos a ver cuál era nuestra condición. Luego vamos a ver cuál es nuestra nueva posición. Cuál era el propósito de esa nueva creación, o sea, de la iglesia. Entonces, vamos a estar viendo eso en esta mañana. Vamos antes a orar. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solo tú la mereces, Señor. Tú eres Dios sobre todas las cosas, creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Padre, muchísimas gracias por tu fidelidad, muchísimas gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, mi Dios, porque cada mañana al despertar sabemos que podemos contar contigo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Sabemos que estamos muy lejos de tu santidad, que no siempre obedecemos, que no siempre somos fieles, pero queremos caminar contigo, queremos caminar en tu luz. Perdónanos, Señor. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos. Quita todo lo que impida que nosotros podamos recibir en esta mañana tu mensaje, tus enseñanzas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando Pablo empieza a hablarle a los efesios acerca de ese plan de salvación de Dios, cuando él le habla, lo primero que él le muestra a ellos, escúcheme, la disfonía, lo primero que le muestra es cuál era su condición. Antes de ellos haber puesto su fe en Cristo, ¿cuál era su condición? Acuérdense de su condición. ¿Quiénes eran? ¿Cómo estaban ustedes? ¿Cuál era esa condición? Que era nuestra condición también, la nuestra también. ¿Cuál era esa condición de los efesios? Estaban muertos en delitos y pecados. Los efesios, antes de poner la fe en Cristo para vida eterna, estaban muertos en delitos y pecados. Y nosotros también. Esa era también nuestra condición
muertos en delitos y pecados, dice el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, antes de que una persona ponga su fe en Cristo Jesús, está espiritualmente muerta. Espiritualmente muerta, no físicamente muerta, porque los efesios estaban vivos, físicamente vivos, y haciendo cosas y tomando decisiones. Entonces, una persona muerta espiritualmente puede hacer cosas, está haciendo cosas porque no está muerta físicamente, está tomando decisiones, e incluso esa persona puede creer o no creer. El estar muerto espiritualmente no significa que una persona no pueda creer, que haya que darle vida para que pueda creer. Después que yo tengo vida, ya yo no necesito fe. Si ya me han dado vida. Entonces, si una persona muerta espiritualmente puede creer. Estaban haciendo cosas porque están vivos físicamente. ¿Qué es muerte espiritual? ¿Qué es la muerte espiritual? Simplemente no carecer de vida eterna. Así de sencillo, así de simple. ¿Qué es estar muerto espiritualmente? ¿Qué es ser un muerto espiritual? El que no tiene la vida eterna. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio la vida eterna. Entonces, cuando estábamos muertos, entonces ya tengo vida. Ya no soy un muerto espiritual. Él me dio vida. Entonces, ¿qué es estar muerto espiritualmente? No tener la vida eterna. Está separado de Dios, no tiene ninguna comunión con Dios. Pablo no está diciendo, miren mis hermanos, esto es importante. Pablo no está diciendo que ellos estaban muertos por sus delitos y pecados. Aquí hay una palabrita que es pequeñita, pero tiene mucha importancia. Cuando estamos interpretando la Biblia, hay que saber un poquito de gramática. Y hay que tomar en cuenta hasta una coma. Porque una coma le puede cambiar el sentido a una oración, a una frase. Entonces, fíjense, estaba muerto en una preposición. Estaba muerto en. Él no está diciendo, Pablo, que esa persona estaba muerta por sus pecados. Estaba muerta en sus pecados, no por sus pecados. En la cruz, Cristo pagó por el pecado o por los pecados de todo el mundo, de todo el mundo. Todos los pecados fueron cubiertos por Cristo en la cruz. No de un grupito, de todos, de todos. Ya el problema del ser humano no es el pecado no es una barrera ahora para tener la vida eterna. Porque ya eso fue removido, ya eso fue quitado. Dijo Juan el Bautista, hablando de Jesús, cuando lo alcanzó a ver que venía, dijo en Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Juan 1:29. Ese es el Cordero de Dios. ¿Qué hace con el pecado? ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo Jesús con el pecado del mundo? Lo quitó. Lo quitó. Entonces ya eso no es el problema por el cual la gente se pierde. La gente no se pierde por sus pecados. Y él dijo Juan, primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también de todo el mundo, no de un grupito. El pecado de todo el mundo. La gente, mis hermanos, no se va al infierno por sus pecados, porque ya Cristo pagó por tus pecados, por nuestros pecados. Cuando los no creyentes vayan al juicio del gran trono blanco, van a ser juzgados, no por sus pecados. Ya Cristo pagó por eso. No se puede pagar dos veces por lo mismo. Si Cristo pagó, no tenemos nosotros que pagar. Nadie tiene que pagar si ya Cristo pagó. Cuando se vaya a ese juicio al gran trono blanco, lo que se va a juzgar son
las obras, no los pecados. Obras y pecados no es lo mismo, porque las obras pueden ser buenas y malas. Las obras pueden ser buenas y malas. Entonces, no es lo mismo obras que pecados. No van a ser sus pecados los que van a ser juzgados. Van a ser juzgados sus obras. Y las obras es que van a determinar el grado de tormento que esa persona va a recibir. Habrán obras buenas. Entonces, esas obras buenas pueden ser un atenuante, un término jurídico, puede ser un atenuante. Es culpable, pero como hizo tal cosa, le va a tocar menos castigo. No es lo mismo, probablemente no va a tener el mismo castigo. Una persona es religiosa, pero ha recibido un falso evangelio, pero esta persona tiene un estándar de moral alto. Personas que hacen bien, que sirven. Los no creyentes hacen obras buenas. A veces más que los creyentes, que algunos creyentes. Creyentes que aman a sus hijos, que aman su familia. O sea, pero no creyentes que hacen esto, no creyentes que hacen esto. Pero esa persona no va a tener el mismo tormento, aunque no sea creyente, que otro, como Putin. A ese hay que subirle mucho más el horno. Pero hay gente que simplemente no ha escuchado o ha sido engañado con un falso evangelio. Esa persona, si no creyó en la promesa, está condenado. Si no creyó en la promesa, está condenado. Pero esa persona ha estado haciendo obras buenas. Entonces son un atenuante. Mire lo que dice aquí Apocalipsis, hablando de ese juicio del gran trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que se abrieron el libro de la vida y el libro de las obras, o los libros de las obras. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus pecados. Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, no según sus pecados. Es diferente obra que pecado. La gente no se va al infierno por sus pecados, se va al infierno por su incredulidad. Se va al infierno por no creer en la promesa de vida eterna que Cristo está haciendo. Por rechazar a Cristo. Eso es lo que lo envía al infierno. Su incredulidad, no sus pecados, no porque pecaron igual que nosotros, sino porque no creyeron en la oferta. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque pecó. Porque pecó, fue condenado. ¿Por qué fue condenado? No porque ha pecado. Porque Cristo pagó por sus pecados. Pero no creyó, no ha creído en la oferta de vida eterna gratuita. Aparte de las obras. No han creído. Eso es lo que lo condena, la incredulidad. Esa persona se va a ir al infierno con su cuenta pagada. Cristo pagó por sus pecados, pero esas personas no creyeron. Lo que Pablo sí está diciendo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, está diciendo no está diciendo por. Lo que está diciendo es que esas personas no creyentes, los efesios entonces no creyentes, están viviendo en una esfera de delitos y pecados. Están viviendo en una esfera de delitos y pecados. En otras palabras, son esclavos del pecado. Cuando dicen que estaban muertos en delitos y pecados, o sea, estaban viviendo, eso era su esfera de vida, delitos y pecados. Era ser esclavo del pecado, lo mismo. Y Romanos 6:17 lo aclara. Lo que le estoy diciendo, Romanos 6:17 aclara. Que cuando él dice muerto en delitos y pecados, está diciendo
que eran esclavos del pecado. Estaban viviendo en esa esfera. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, estaban muertos en delitos de pecado, o sea, eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cómo se manifiesta esta condición? Espero que hayan entendido. Estar muerto en delitos y pecados. Esa era nuestra condición, estábamos muertos. Ahora, ¿cómo se manifestaba esa condición no regenerada? ¿Cómo se manifiesta? Una persona que está muerta en delitos y pecados, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo se manifiesta esa persona que está muerta en delitos y pecados? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, Pablo dice que la condición no regenerada se manifiesta de 3 maneras. Hay 3 maneras. ¿Cómo vive, se comporta, cómo actúa una persona no regenerada, que no ha nacido de nuevo, que no ha puesto su fe en Cristo para vida eterna? ¿Cómo vive esa persona? ¿Cómo es su conducta? En primer lugar, dice que esa persona vive siguiendo la corriente de este mundo. Una persona no regenerada, un no creyente, ¿cómo vive? Primero vive siguiendo la corriente de este mundo. Dice el verso, la parte A del verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, ¿haciendo qué? Siguiendo la corriente de este mundo. Está diciendo que los incrédulos siguen el estilo de vida de otros incrédulos. El pensamiento del incrédulo, del no creyente, está corrompido. Es un pensamiento corrompido que se aparta de la voluntad de Dios. Es un pensamiento que tira siempre hacia el mal. Pero ese pensamiento es el que gobierna su vida, es el que gobierna su conducta. Y los no creyentes siguen el estilo de vida de otros creyentes. Entonces hacen esto, y los otros siguen haciendo. Aunque hay que admitir que hay creyentes que siguen igual la corriente de este mundo, lamentablemente. Es una verdad. Hay creyentes que siguen la corriente de este mundo, que se hacen irreconocibles como hijos de Dios. Y ese es creyente. Ese es creyente. Para los reformados no lo es. Esa persona no se habla para los reformados. Para los arminianos no lo es. Si era salva, perdió la salvación para los arminianos. Pero la gracia sí entiende que un creyente puede fallar, puede apartarse, puede estar siguiendo la corriente de este mundo, pero aún así ser un creyente. La Biblia dice que sí, que eso es posible. Personas que no están llevando con su conducta, con su vida, gloria y alabanza a Dios. Los no creyentes, los inconversos, reciben presión de grupo. La sociedad, con este pensamiento que se aleja de los propósitos de Dios, le hace presión a la gente. Y va la muchacha a la universidad. Le dicen, y todavía tú eres virgen. Y tú no has probado. Y tú todavía... Y empiezan a hacerle presión. Ay, tú no sabes lo que tú te estás perdiendo. Ay, pues bueno. Hoy día, la virginidad, eso es más escaso que la muela de garza. Ahora encontraron una virgen. Si usted quiere una virgen, tiene que criarla. Así está la vida. Presión de grupo con eso y con otras cosas. Hay presión de grupo en los no creyentes, e igualmente los creyentes también reciben esto. Dice que estaban siguiendo la corriente de este mundo. Cuando dice este mundo, no está hablando del planeta, no está hablando de la creación, está hablando de un sistema organizado satánicamente
que odia a Dios y por tanto se opone a todo lo que es de Dios. Eso es lo que se llama el mundo, es un sistema. Cuando dice el mundo, y hay que ver el contexto para uno entender, esto que ahora está hablando, no de la creación, no del planeta, sino un sistema de valores que se opone a Dios. Opone a Dios. Que Dios dice, no hace esto, pero el mundo dice, ese sistema dice, se puede hacer lo contrario. El cuerpo es tuyo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Contrario a lo que dice Dios. Eso es el mundo. Entonces, cuando dice que está siguiendo la corriente de este mundo, es que está siguiendo ese sistema, es un sistema. Dijo Jesús en Juan 15:18. Jesús dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, o sea, ese sistema de cosas, de valores. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Seguir la corriente de este mundo es vivir y seguir ese estilo de vida de este mundo caído. Un mundo que está en oposición a los valores de Dios. Un mundo que se opone a la verdad de Dios. Hay creyentes, hay personas, son creyentes, por alguna razón pueden ser confundidos, pueden ser decepcionados, entonces obviamente van a vivir siguiendo la corriente del mundo, o se apartan, y podríamos decir, como dice Pablo, que es posible que esa persona haya recibido la gracia en vano. Tiene vida eterna, pero no está llevando frutos. Los frutos no son señal, no es indicador de vida eterna. No se puede buscar la seguridad de la salvación en los frutos. No se puede buscar la seguridad de la salvación en el fruto o en los frutos. Lo que nos da la seguridad de salvación es la promesa de Cristo. ¿Quién hizo la promesa? Eso es lo que me hace a mí sentirme seguro. ¿Quién hizo la promesa? No buscar salvación por los frutos. Por los frutos. Si vamos a buscar salvación por los frutos, piensen en este muchacho que salió de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo él se fue acercando? Y cuando está en Sodoma y Gomorra, que dicen, te tiene que ir, te tiene que salir, hubo que sacarlo a la fuerza. Él no se quería ir, pero él sale. ¿Y qué pasó cuando él salió de aquí? Se emborrachó, tuvo relaciones con sus hijas. Si vamos a buscar evidencia de salvación, Job no era salvo, pero la Biblia dice que ese justo se afligía y le llama justo. O sea, si la Biblia dice que él había sido justificado, pero si vamos a buscar la salvación por sus frutos, ese no lo era. Pero la Biblia dice que sí, que un creyente se puede apartar, se puede enfriar. Y eso es posible. Vivir, o sea, tener la gracia de Dios en vano. Pablo decía, yo no quisiera, lo decía varias veces, que Dios me haya dado vida eterna como para yo no hacer nada con esto. Dios quiere que lleve fruto. Dios quiere que lleve fruto. Y él dijo, en 2 Corintios 6:1, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también, le escribió a los Corintios, saben que él estaba haciendo a los Corintios, los exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No reciban la gracia de Dios en vano. Pongan la fe en acción. Lleven frutos. Así que, ¿cómo estaban viviendo o cómo viven las personas que no han sido regeneradas? ¿Cómo? Siguiendo la corriente de este mundo. Esa es una de las maneras. En segundo lugar, ¿cómo viven? En segundo lugar, siguiendo al príncipe de la potestad del aire.
siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Dice la parte B, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es Satanás. El príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás. Ese es el gobernador de este mundo caído, de ese sistema que le decimos mundo. Quien gobierna es Satanás. Es el gobernador de este sistema caído. Juan dijo en Primera de Juan 5:19, Primera de Juan 5:19, él dijo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No algunas personas, no la mitad del mundo, no una cuarta parte del mundo, el mundo entero está bajo el maligno. Cuando dice el mundo entero, está hablando de ese sistema, de ese sistema al cual nosotros ya no pertenecemos. Pero todo ese sistema está gobernado por el mundo. Pero a mitad de la tribulación, Satanás va a ser lanzado a la tierra. Ya no gobernará más en el mundo. Ya no tendrá acceso a la presencia de Dios. Ahora todavía él puede ir a la presencia de Dios. Recuerden a Job, cuando se presentaron los hijos y fueron los ángeles, Satanás fue con ellos también. Pero a mitad de tribulación será lanzado, sacado, y ya no tendrá más acceso a la presencia de Dios. Ya no va a gobernar más este mundo. Ahora los no creyentes están bajo sus garras, bajo las garras del príncipe de la potestad del aire. Y lo siguen en su oposición a Dios. Están siguiendo a esta persona. Algunas personas dirán, no, yo no estoy siguiendo al diablo. Yo no soy satánico. Yo sé que hay un Dios. Yo no soy satánico. Yo sé que hay un Dios. Bueno, yo lamento decirle, hermano, de todo corazón, que usted está siguiendo ese sistema mundial. Usted está siguiendo ese sistema mundial. No. Pero es que yo no voy a una iglesia, pero yo sé que hay un Dios, pero yo no voy a la iglesia porque yo no soy fanático. Les digo, de todo corazón que usted está siguiendo ese sistema satánico. Que no es un hijo de Dios hasta que no crea en esa oferta de vida eterna que Cristo te está ofreciendo. No es un hijo de Dios. Con Dios no hay término medio. Con Dios no hay términos medios. Con Dios usted es blanco o es negro. O es blanco o es negro. No hay grises. Ahí no hay grises. O es blanco o es negro. No hay término medio con Dios. No hay ningún término medio. Para Dios el mundo está dividido en dos tipos de personas. Creyentes y no creyentes. No hay más. Para Dios solamente está dividido en creyentes y no creyentes. Y Jesús dijo una palabra muy fuerte. En Mateo 12:30, dijo una palabra muy fuerte Jesús. Acerca de lo que dice, no, pero yo no soy fanático, yo no voy. Dios dice, a mí no me gustan la gente tibia. La gente tibia me da náusea, yo lo vomito, dijo en Apocalipsis. No me gusta la gente tibia. Y Jesús dijo, mira qué dijo Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Usted está con Jesús o está en contra de Jesús? ¿Dónde usted está? Es uno de dos. No puede decir, no, yo no soy fanático, yo estoy en el medio ahí. ¿Usted está con Jesús? Si no está con Jesús, está en contra de él. Así de simple, así de sencillo. ¿Usted está recogiendo o está desparramando? Está en una de las dos. Y la tercera manera como se manifiesta esa naturaleza caída, no regenerada, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, y en tercer lugar, siguiendo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia.
dice la parte C del versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás está trabajando en la vida de los no creyentes para mantenerlos engañados. Ese espíritu se refiere a esa atmósfera que Satanás está controlando. Un hijo de desobediencia, ¿qué es? ¿Quién es un hijo de desobediencia? Es alguien que se distingue, se destaca por ser una persona rebelde. La palabra rebelde significa una oposición a Dios conscientemente. Estás rebelado contra Dios. Si Dios dice esto, esta persona dice que no. Eso es ser rebelde. ¿Hay cristianos rebeldes? Sí. Pero los no creyentes, los no regenerados, eso es su vida. Esa es su vida. La desobediencia, de la desobediencia. Pero los no creyentes no solamente están bajo la presión del mundo, sino que la disfrutan. Que la disfrutan, que se sienten bien en esa área. Dice Pablo en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es un recordatorio para los lectores gentiles. Pablo está hablando con gentiles ahora. Un recordatorio de Pablo a los gentiles de la iglesia, que indica, le está diciendo que también los judíos se unieron también, que los judíos también se unieron a esa misma condición. Y Pablo dice que no, andábamos, ese incluye, andábamos. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice él, ese está incluyendo. La conducta de los no salvos es vivir por los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? Es la naturaleza antigua. Es el viejo hombre. Es la naturaleza no regenerada, la vieja naturaleza. Y Pablo dice que aún nuestro pensamiento o los pensamientos de los no regenerados están pervertidos. Esos pensamientos. Pero esos pensamientos son los que dirigen su vida. Esos son los que dirigen su vida. Así que, mis hermanos, si uno ve estos tres primeros versículos, del 1 al 3 de Efesios, si uno ve esa condición, ¿qué vemos? Eso es un retrato desesperado de una persona no regenerada que no merece nada a menos que no sea el aire de Dios. Miren cómo están viviendo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire y siguiendo el tercero, el espíritu de desobediencia. Entonces, ¿qué merece esta persona que están así? ¿Qué merecen esta persona? Es una situación triste, desesperada. Nadie puede salvarse a sí mismo de esta condición. Nadie puede salvarse de esa condición. Y eso es una mala noticia. Eso es una muy mala noticia. Están nacidos, están viviendo así. No se pueden salvar ellos mismos. Pero entonces Dios interviene. Entonces Dios interviene en esa condición. Y esa es la buena noticia. Y esa es la buena noticia. Dice el verso 4. De ese verso 4 entonces. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, pero Dios, no ningún hombre, Dios es el único que puede librar al hombre de esa situación, que dice en los versículos del 1 al 3. Dios es el único que lo puede librar. Y Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué muestra esa misericordia con nosotros? ¿Por qué muestra su misericordia? Pero Dios es rico en misericordia con nosotros porque nos ama, por su gran amor. Por su gran amor, como nos ama tanto, muestra misericordia con nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó,
Dios nos mostró misericordia cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y viviendo bajo la ira de Dios. Él nos mostró misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos. ¿Qué merecíamos nosotros en esta condición? ¿Qué merecíamos nosotros? Estábamos bajo la ira de Dios. Él no nos dio ira. ¿Merecíamos la ira de Dios? Sí. No nos las dio. Entonces eso es misericordia. Misericordia es cuando no nos dan lo que merecemos. Y gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es cuando nos dan lo que no merecemos. Eso es gracia. Cuando Dios nos da algo que no merecemos, eso es gracia. ¿Merecemos la vida eterna? ¿La merecemos? Pero no las da. Eso es gracia. Eso es gracia. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. ¿Por qué Él nos muestra tanta misericordia? Por su gran amor con que nos amó. Entonces ahora, ¿cuál es nuestra nueva posición? ¿Cuál es nuestra antigua posición? Muertos en delitos y pecados. Ahora, por esa misericordia, por ese gran amor, ¿cuál es nuestra nueva posición? Ahora estamos vivos para Dios. Ahora estamos vivos para Dios, pero Dios, no hombres, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo se manifiesta esa misericordia? Por ese gran amor. ¿Cómo se manifiesta? De tres maneras también. De tres maneras también. En primer lugar, ¿cómo se manifestó ese amor de Dios hacia nosotros? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo se manifiesta ahora? Él nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Dice el verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Ahora Pablo vuelve al versículo 1. Recuerden el versículo 1 cuando dijo, y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora en el 5 él vuelve a decir lo mismo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Volvió a lo mismo que él decía en el versículo 1. La vida eterna nos dio vida. Vida eterna es lo mismo que ser salvo. Nos salvó, nos dio la salvación. Y más adelante, Pablo va a explicar en el versículo 8 esto que está diciendo en el versículo 5. Él lo va a ampliar. Mira, en el 5 está diciendo, por gracia soy salvo. En el versículo 8, él va a ampliar más. Ahora, esto que él empezó diciendo en el verso 5, porque dijo, por gracia soy salvo. A un incrédulo, nosotros siendo incrédulos, dice que él nos dio vida juntamente. O sea, juntamente en asociación. Dios Padre nos dio vida en asociación con Cristo, juntamente con Cristo. El Padre hizo una parte de nuestra salvación, el Espíritu Santo hace otra y el Hijo hace otra. Juntamente con Cristo, Él nos dio vida eterna. La única manera como un converso ya puede tener una relación con Dios es cuando se le da la vida eterna. ¿Y quién puede dar vida eterna? Aquel que tiene vida eterna, aquel que vive para siempre. Cristo es el Dios, es Dios y que vive para siempre. Y Él está plenamente consciente de nuestra condición. ¿Cuál era nuestra condición? Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es un hecho de la gracia. Eso es un hecho de la gracia. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Pablo dijo en otra parte, si es por obra, no es por gracia. Y somos salvos por gracia. Si es por obra, cualquier tipo de obra tumba la gracia. Cualquier tipo de obra, lo que sea, tumba la gracia. Si es por obra, entonces ya no es por gracia. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se manifiesta esa misericordia? Por el gran amor con que nos amó. Primero, nos dio vida juntamente con Cristo. En segundo lugar, nos resucitó.
nos resucitó y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó juntamente con Él. Fíjense que esa misericordia por el gran amor con que nos amó, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Aparte de darnos la vida eterna, también nos resucitó. También nos resucitó juntamente con Él. Cuando habla de que nos resucitó, esto es posicionalmente. Posicionalmente, no es experimentalmente. Nosotros no hemos muerto para resucitar o no. Está hablando posicionalmente. No fue una resurrección física porque nosotros no hemos muerto. No, posicionalmente, o sea, ¿cuál fue el nuevo estado de Cristo resucitado? ¿Cuál fue ese nuevo estado de Cristo resucitado? Bueno, fue un estado nuevo, fue un estado poderoso y fue un estado único. Y así también los cristianos entonces ahora también tenemos una vida y una posición nueva, poderosa y única. Igual que como la tuvo Cristo. Pero esa resurrección, esa nueva vida, esa nueva posesión, ese nuevo poder, reclama nuevos valores. Si Cristo nos resucitó, y nos resucitó posicionalmente, ahora eso demanda nuevos valores. Es para que no sigamos viviendo de la misma manera. Pablo le escribió otra carta junta con esta de los Efesios. Escribió 3 más desde la cárcel. Escribió a Filemón, a Filipenses, Efesios y Colosenses. Y él le dice a los colosenses, en una carta que le escribió junto con esta, él le dice a los colosenses, capítulo 3, y el verso 1 y 2, él le dice, ustedes resucitaron. Ustedes han resucitado. Entonces, sí. Pues, ese sí no es condicional, sino ya que, equivale a ya que. Ya que ustedes resucitaron con Cristo, ¿qué tienen que hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponerte la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Resucitaste. Esa gracia, esa misericordia por mucho que nos amó, nos dio vida, nos resucitó. Entonces, sí resucitamos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado en la diestra de Dios. La de arriba, no la de la tierra. Si los creyentes, que ya hemos resucitado con Cristo, pusiéramos nuestra vida, nuestro enfoque en las cosas de arriba, tendríamos una iglesia gloriosa. Tendríamos un remanente glorioso si este remanente está enfocado en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay mucha gente que tiene enfoque en la tierra. ¿Qué está haciendo el mundo para seguir la corriente del mundo? Pero lo que nos están llamando es, nuestra posición ha cambiado. Fuimos resucitados. Pues si haber resucitado, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si nosotros hacemos eso, ¿qué va a pasar? Es una iglesia que le va a llevar gloria y honra a aquel que nos resucitó. Y en tercer lugar, la otra manera como se mostró esa gracia, esa misericordia, es que nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Versos 6, la parte B hasta el 9, dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo está sentado a la diestra del Padre, y los creyentes también.
Posicionalmente, de nuevo, posicionalmente, no experimentalmente. Nosotros no estamos muertos, no hemos muerto para estar sentados allá. Posicionalmente estamos a la diestra de Dios. Estar a la derecha, cuando usted oye decir que esa es la mano derecha de fulano, esa persona está muy cerca, tiene una relación íntima. Pues así mismo está ahora el creyente. Está en una relación de poder, en una posición de privilegio. Y Pablo quería que los creyentes de Efesios supieran esto. Ahora ustedes están con Cristo posicionalmente. Usted tiene una posición ahora de poder. Usted tiene ahora una posición de privilegio. Usted está ahí cerca del Padre, a la derecha. A la derecha. Es una figura. El Padre es Espíritu. Pero le estamos dando una forma humana. Y estamos diciendo que Jesús está a la derecha del Padre. O sea, es una posición privilegiada, es una posición de poder. Ese propósito de ser crucificado, de ser resucitado, de ser sentado con el Padre, es para mostrarlo en los siglos venideros. Eso está haciendo referencia. ¿Cuáles son los siglos venideros? Los que vienen. El milenio, en la eternidad. Esa gracia, la abundante riqueza de su gracia, se podrán ver con todos los salvados. Ahí está la abundancia de la gracia, de la riqueza de su gracia. Por gracia soy salvo. Mira cuántas personas están en el mundo. Todas esas personas están ahí por la gracia de Dios. Por esa gracia barata de la que están blasfemando algunos, por su gracia, en el siglo venidero, en el milenio, en el estado eterno, ¿cuántas personas salvas por la riqueza de su gracia? Por su gracia, no porque no lo ganamos, no porque lo merecemos, no porque hicimos algún tipo de obra. Y Pablo lo aclara en el verso 9, diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. La iglesia siempre será un trofeo de la gracia de Dios. A mostrar en los siglos venideros la riqueza de esa gracia. La iglesia siempre será un trofeo de la gracia de Dios. Y la mejor manera de Dios mostrar su amor a aquellos que estaban espiritualmente muertos, ¿cómo era? La mejor manera de Dios mostrar su amor a los que estaban espiritualmente muertos, ¿cuál era? Dándole vida eterna. Dándole la vida eterna. Esas son las abundantes riquezas de su gracia. Ahora los versos 8 y 9 explican esa abundancia de la gracia, ampliando lo que él dijo en el verso 5, que dijo, por gracia soy salvo. En los versículos 8 y 9, ahora él va a ampliar esa riqueza de su gracia. Dice, añadiéndole a lo que dijo el verso 5, por gracia soy salvo. Ahora, en el 8, él agrega que esa salvación es por medio de la fe. Él dijo en el verso 5, por gracia soy salvo. Ahora, en el 8, él dice, por gracia soy salvo, lo que dijo en el verso 5, pero ahora él le agrega, por medio de la fe. La base de la salvación es la gracia. La base es la gracia. Y el medio, está diciendo por medio. Entonces el medio no es la fe no es la base. La base es la gracia. Está basado en su gracia. Y el medio, entonces, es la fe. No es una obra, la fe no es una obra meritoria. No es algo que nosotros hacemos para obtener la salvación. Simplemente, la fe es el medio por el cual nosotros aceptamos la salvación gratuita de Dios. ¿La aceptamos por qué? Por fe. La fe es el medio por el cual nosotros aceptamos la salvación gratuita de Dios. Entonces la fe es el medio. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Hay muchos debates aquí en este versículo, en el versículo 8, cuando dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Hay debates. Algunos dicen que cuando habla, que utiliza esto, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto, ¿qué significa esto? Cuando dice esto, ¿a qué se está refiriendo?
Entonces algunos dicen que se está refiriendo a la fe o a la gracia, lo cual no es posible porque esto es neutro. Esa palabra, esto es neutro, y la fe es femenina y la gracia es femenina. Entonces no hay concordancia de género. Concordancia de género. Hay concordancia de número, de género. Entonces no está hablando de que la gracia es el don de Dios o que la fe es el don de Dios. Esto está hablando de la proposición entera. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, el ser salvo, no es de vosotros, no es de hombre, es un don de Dios. ¿Qué es lo que es un don de Dios? La salvación. La salvación, que es un don. No decimos que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Que la vida eterna es un regalo de Dios. Entonces, cuando dice, y esto está hablando de la salvación, de ser salvo solo por fe. Eso es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, cuya base es la gracia, y el medio es la fe. Dice, y no tiene origen en el hombre. Y esto no de vosotros, eso no de vosotros. Y lo se refuerza en el verso 9, no por obra. Por tanto, como no es por obra, nadie puede gloriarse. Nadie puede decir, no, yo soy salvo porque me arrepentí. Se está gloriando, se salvó él mismo. No necesita un salvador, se salvó porque se arrepintió. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie esté diciendo, no, yo me salvé porque yo hice esto. No, se salvó por la gracia de Dios. Se salvó por esa misericordia que Dios mostró con nosotros, por su gran amor. De tal manera amó Dios al mundo. Y ahora, ¿cuál es el propósito de esa creación? Cuando digo la creación de la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué Dios creó la iglesia? Para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras, versículo 10. Porque somos hechura suya, o sea, la iglesia. Está hablando de la iglesia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para ver televisión. No. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa declaración nos está diciendo que la iglesia es la obra maestra de Dios. La iglesia es la obra maestra de Dios. Dios creó la iglesia para buenas obras. No solamente somos un grupo de personas que ya fuimos salvados y que tenemos una relación con Jesús, no. La iglesia está para servirle a Él haciendo buenas obras. No podemos servirle a Jesús directamente. No podemos servirle a Dios Padre directamente. Ellos no necesitan nuestro servicio, ellos son autosuficientes. Les servimos a ellos sirviéndole a los demás. ¿Cómo le servimos a Jesús? Él dijo, el que me le da un vaso de agua a uno de estos pequeños me la dio a mí. Le servimos a ellos, a Jesús o a Dios Padre, sirviéndole a los demás. Sirviéndole a los demás. Y obviamente cuando la iglesia hace esto, cuando le ayudamos, cuando servimos a los demás, ¿quién recibe la gloria? ¿Quién recibe la gloria? Es que él es cristiano. Él me ayudó porque es cristiano. Ella hizo tal cosa porque ella es cristiana. La gloria para Dios. La gloria para Dios. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 5:16. Dijo Jesús, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Para eso fuimos creados. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué va a pasar? Por las buenas obras que hagamos nosotros. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por nuestras buenas obras, Dios recibe la gloria. ¿Para qué fue creada la iglesia? Para buenas obras. No vimos del capítulo 1 que fue para gloria y alabanza de Dios. Que fue, bueno, pues mire lo que está diciendo aquí. Cómo lo está confirmando. Así que en conclusión, podemos ver que en este párrafo del 1 al 10,
demuestra que aunque las personas están espiritualmente muertas, que merecían la ira de Dios, Él, a través de su maravillosa gracia, ha provisto la salvación por medio solamente, por la fe solamente, por medio de la fe, tanto para judíos como para gentiles. Y los ha puesto en su cuerpo, lo cual es la iglesia. Que Dios bendiga su palabra.